En este video voy a hablar de una dualidad que existe en la estadística actual que concierne la existencia de dos marcos teóricos fundamentales. Quiero explicar cuáles son esos marcos teóricos y para hacerlo tengo que hacer una digresión o una explicación, mejor dicho, de la estadística, de la historia de la estadística, que solo va a ser en 4 diapositivas. Eso va a permitir explicar la existencia de estos dos marcos teóricos y luego quiero contar la curiosa historia de la inferencia estadística frecuentista, que es el marco teórico dominante en la actualidad, como forma de explicar las diferencias que existen entre la estadística frecuentista y la estadística bayesiana. Las bases conceptuales de la estadística actual fueron formuladas en los años 1920 o 1930, en parte como nuevas formulaciones o como rechazo a los métodos teóricos previamente existentes. Como consecuencia de esto existen dos marcos teóricos fundamentales que coexisten, la estadística frecuentista o así llamada clásica y la estadística bayesiana. Tienen el mismo objetivo pero utilizan métodos y filosofías y suposiciones radicalmente diferentes. Y las diferencias fundamentales de estos dos marcos teóricos tienen que ver con la visión de la probabilidad y con el uso de la información previa en el análisis de datos. Entonces, esta división, si se quiere, de la existencia de dos marcos, que dio lugar a estos dos marcos teóricos diferentes en la estadística, tiene como personaje fundamental Ronald Fisher, quien en los años 1920 y 1930 tuvo un rol fundamental en el rechazo de los métodos bayesianos y en el desarrollo a partir de entonces de lo que se ha convertido en el siglo XX y en el siglo XXI en el marco teórico dominante de la estadística, que es la estadística frecuentista. Entonces, veamos en 4 diapositivas, decía, los elementos básicos de la historia de la estadística Entonces, comencemos como siempre por la teoría de la probabilidad, que fue creada a partir de una correspondencia que tuvieron en 1654 entre Blaise Pascal y Fermat, aquí a la derecha, sobre un problema que le fue formulado por un aristócrata parisino, sobre los resultados plausibles del resultado de un juego de azar, de un juego de cartas, y ellos desarrollaron a partir de esa correspondencia la noción de probabilidad como un método para cuantificar la incertidumbre de eventos o resultados plausibles de una observación o de un experimento o de un hecho de la vida. Muchos años más tarde se publica el primer libro sobre teoría de probabilidades. Fue hecho por el holandés Christian Huygens, que también basaba utilizaba como noción fundamental y como problema fundamental de la probabilidad las aplicaciones a los juegos de azar. Y no fue sino hasta la publicación del libro póstumo de Bernoulli, Jacob Bernoulli, de una distinguida familia de matemáticos suizos, donde se define la probabilidad como un número que va entre 0 y 1, es decir, acotado en este intervalo de la unidad, donde se deduce la ley de los grandes números, que es lo que da la base a la noción a la relación entre la frecuencia relativa de la ocurrencia de eventos y la probabilidad. Quien introduce las nociones de probabilidad frecuentista y probabilidad subjetiva, puesto que él, además de esa noción de frecuencia de ocurrencia relativa de eventos, también aplica la probabilidad a eventos únicos, por ejemplo, en el contexto legal para calcular la probabilidad de que un acusado sea efectivamente culpable. Y demuestra por primera vez las aplicaciones de la probabilidad a un conjunto muy grande de problemas donde hay incertidumbres en las decisiones. Este libro fundamental es esencialmente la base de la probabilidad moderna. En 1812, destacado matemático francés Pierre Laplace formaliza nuevamente estas dos visiones de la probabilidad, genera un conjunto de métodos absolutamente fundamentales para el desarrollo de la probabilidad y la estadística. Por ejemplo, el teorema central del límite, que es el que nos garantiza que una variable pueda tener distribución normal debido a la composición de los efectos aditivos de muchas variables que la determinan. Enuncia por primera vez el método de los mínimos cuadrados de estimación de parámetros, habla de la probabilidad condicional y nuevamente hace una serie de contribuciones absolutamente fundamentales. Laplace y Huygens son los dos gigantes en la creación de la teoría de la probabilidad. Siguiendo con la línea histórica, en 1763 se publica un artículo póstumo de un reverendo presbiteriano inglés
Thomas Bayes, donde se enuncia su famoso teorema, lo que hoy conocemos como el teorema o la regla de Bayes. El teorema o la regla de Bayes, deducida a partir de las probabilidades condicionales, quiere decir que la probabilidad de un evento A, dado que un evento B ocurrió, multiplicado por este evento B, es igual a la probabilidad de que este evento B ocurra, dado que el evento A ocurrió, por la probabilidad de A. Es decir, no es nada más que una enunciación de las probabilidades de eventos condicionales. Esto se llama a veces la ley de la probabilidad inversa, debido a que si nosotros sustituimos A por hipótesis y B por efecto, nosotros podemos calcular la probabilidad, de que una hipótesis sea cierta dada que un efecto fue observado. Pero en los hechos fue quien Laplace, en su libro fundamental de 1812, independientemente dedujo con gran rigor la forma actual que nosotros utilizamos para aplicar la regla de Bayes, que es, como ustedes imaginarán, la base fundamental de la estadística bayesiana. Pero eso lo veremos en poco tiempo. Entonces, sea por ejemplo para ver una aplicación de esta regla de Bayes, sea a una hipótesis. Supongamos que estamos lanzando una moneda y supongamos que la hipótesis que queremos verificar es que la probabilidad de obtener caras es igual a 0,51 y B sea un conjunto de datos, por ejemplo un conjunto de 20 lances de una moneda. Entonces, utilizando el teorema de Bayes, nosotros podemos calcular la probabilidad de que esta hipótesis, la probabilidad de cara, sea igual a 0,51 dado los datos observados, como este término que está en el lado derecho de la igualdad. Entonces, este término, la probabilidad de la hipótesis y la probabilidad de que pi, el parámetro, que es la probabilidad de obtener cara, sea igual a 0,51, es lo que se llama la probabilidad previa. Esa probabilidad previa es la probabilidad que refleja nuestro conocimiento sobre el valor de este parámetro antes de obtener los datos, antes de obtener los 20 lances. Esto que está a la izquierda del símbolo de la igualdad es la probabilidad posterior, es decir, es cuánto se modifica nuestra probabilidad previa, dado que ahora hemos obtenido una cierta cantidad de datos. Y estos datos entran para modificar la probabilidad previa en este numerador de este término. Esto es lo que se llama la verosimilitud o likelihood. Y lo que está en el denominador, que es la probabilidad de obtener los datos, dado que si el parámetro fuera igual a 0,51, cosa que obviamente no sabemos, y lo que está en el denominador es la probabilidad de obtener los datos para todo valor posible de ese parámetro, 0,51, 0,52, 0,48, cualquier número real entre 0 y 1 que podía adquirir ese parámetro pi. Entonces, este denominador, que es muy difícil de evaluar, no se evalúa, no es importante, porque lo que se evalúa es la verosimilitud relativa. En consecuencia, podemos escribir esta ecuación como la probabilidad posterior es proporcional, no es exactamente igual, es proporcional a la verosimilitud por la probabilidad previa. La probabilidad previa, repito, es cuando nosotros conocemos de nuestro parámetro antes de obtener los datos, que es modificado por dónde entran los datos para modificar esa probabilidad previa para obtener la probabilidad posterior, que es el resumen. Entonces, la regla de Bayes puede interpretarse como una especie de procesador progresivo de información que refina progresivamente el conocimiento adquirido en conjuntos repetidos de ensayos. En nuestro primer set de datos que teníamos 0,20, nuestra hipótesis, nuestra distribución previa de 0,51, eso fue modificado por la información contenida en los datos para producir punto. Stop. Veamos entonces una ilustración de la regla de Bayes. Sea el evento A una hipótesis estadística, es decir, lanzando con referencia al experimento de lanzar una moneda, es, por ejemplo, la probabilidad de que obtener cara sea igual a 0,51, y sea el evento B un conjunto de datos, es decir, por ejemplo, hacer 20 lances de esa moneda. La regla de Bayes la podemos reescribir de la diapositiva anterior de la siguiente manera, en la cual vamos a explicar los componentes. Este
término que está aquí es la probabilidad de que una hipótesis, es la afirmación sobre los valores de un parámetro. Es lo que se llama la distribución previa, es la probabilidad de que esta afirmación sea correcta antes de obtener el conjunto de datos que hemos obtenido de los 20 lances. En el otro lado tenemos la distribución que se llama posterior, es la probabilidad de que esa hipótesis sea cierta, o sea, que esa afirmación de que pi sea igual a 0,51 sea correcta dado los datos observados. Y eso, lo que está en el medio, tiene relación con la verosimilitud. El primer componente que está en el numerador es lo que se llama la verosimilitud o likelihood, que nos dice que es la probabilidad de obtener los datos si la hipótesis pi igual a 0,51 fuera cierta. Y lo que está en el denominador es la probabilidad de obtener los datos para todo valor posible de pi. Esto no lo vamos a evaluar porque no es importante. En la estadística bayesiana, esto nos permitiría calcular la verosimilitud relativa. No tiene interés por razones que no voy a discutir aquí. Entonces, la ecuación anterior la podemos escribir de la siguiente manera. Esta es la probabilidad de que una hipótesis, la afirmación sobre un parámetro sea cierta a los datos. Esta es la distribución posterior. Es proporcional, pero no igual, a la verosimilitud, la probabilidad de obtener los datos obtenidos si una hipótesis fuera cierta, si esta hipótesis fuera cierta, por la probabilidad previa, la probabilidad de que pi sea igual a 0,51 antes de obtener los datos. Entonces, la regla de Bayes puede interpretarse como un procesador progresivo de información que refina progresivamente nuestro conocimiento sobre los valores de este parámetro con la acumulación progresiva de información a través de muestreos secuenciales. Entonces, existen dos visiones diferentes desde el origen de la teoría de la probabilidad que subyacen a estos dos marcos teóricos que voy a discutir en un momento, que existen en estadística. La primera es la visión frecuentista o aleatoria de la probabilidad, según la cual la probabilidad es la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento en un número infinito, real, infinito o potencialmente infinito de realizaciones de la misma observación o experimento. Es decir, en este contexto, si yo digo que la probabilidad de cara es igual a un medio, es que yo espero obtener cara en la mitad de muchas realizaciones actuales o potenciales del mismo experimento. Esto está relacionado con la ley de los grandes números deducida por Bernoulli en su libro fundamental de 1763. Y existe además otra visión, también enunciada por Bernoulli como primera persona que lo hizo y segundo por Laplace más tarde, que es la visión que hoy llamamos epistémica o subjetiva de probabilidad. Aquí la probabilidad refleja nuestro estado de conocimiento personal sobre la plausibilidad de ocurrencia de un evento. Es decir, refleja cuánto conozco o cuánto sé de algo antes de observar el experimento. Para eventos únicos como por ejemplo el día de mañana, y cuando nosotros nos dicen, un meteorólogo nos dice que la probabilidad de que llueva mañana es igual a 0,8, no se refiere a que el día de mañana va a ser repetido un número muy grande o potencialmente infinito de veces, sino mañana va a ser un día que ocurrirá una sola vez. Ese número 0,8 reflejará nuestro grado de conocimiento sobre la ocurrencia del evento lluvia para mañana. Entonces, en esta visión de la probabilidad, si yo dijera que la probabilidad de cara es igual de obtener cara cuando lanzo una moneda es igual a un medio, eso refleja mi creencia en la plausibilidad de un resultado específico. Y eso puede estar basado en mi conocimiento previo sobre el problema, en suposiciones personales, en información personal o en la repetición, en la realización de un número grande de observaciones o experimentos. Entonces, desde la creación de la teoría de probabilidad en 1763 básicamente por Bernoulli y luego por Laplace, durante todo el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX, la inmensísima mayoría o virtualmente todos los análisis estadísticos realizados se hacían empleando una perspectiva estrictamente bayesiana. Vamos a ver en qué consiste eso en un segundo. Entonces, en esta perspectiva bayesiana, la información previa sobre nuestro conocimiento previo sobre el sistema era multiplicada por la verosimilitud o likelihood para producir la distribución posterior de cada uno de los parámetros del modelo. Entonces, el problema en cuestión
y por eso fue debatido en comienzos de los años 20, es cómo representar las distribuciones previas, cómo representar nuestro conocimiento previo sobre los valores plausibles que un parámetro podría tener antes de generar los datos a través de un experimento. Entonces, lo que ocurría hasta 1920 es que solo algunas clases particulares de distribuciones previas, llamadas distribuciones previas conjugadas, permitían una solución analítica de este problema. Para las otras había que realizar simulación. Y esas simulaciones solo fueron posibles a partir de los años 1980, cuando se redescubrió un artículo publicado en una revista de físico-química en los años 50. Entonces, todo lo que se podía hacer hasta 1920 y 1930 eran obtener soluciones analíticas de la regla de Bayes. Y lo que se obtenía era que, dependiendo de cómo se representaran las distribuciones previas para los mismos datos, se obtenían diferentes distribuciones posteriores. Y eso fue concebido por, entre otros, Fisher como un aspecto subjetivo y arbitrario, que en cierta medida ciertamente lo es, que había que eliminar con el objetivo de obtener métodos de análisis que fueran objetivos, reproducibles e independientes del analista de dichos datos. Entonces, eso llevó a Fisher a formular los métodos frecuentistas, que hoy son los métodos de análisis dominantes que utilizan la mayor parte de los científicos. Entonces, quiero recordar los métodos frecuentistas en un par de diapositivas. Entonces, el ritual o el algoritmo para hacer un test de hipótesis cualquiera, por ejemplo, la comparación de medias, es que se definen dos hipótesis mutuamente excluyentes, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa que hay algún efecto. Por ejemplo, que hay diferencias de medias, se calcula el estadístico T mayúscula con una fórmula que aquí no voy a indicar, y se compara este estadístico T mayúscula con el cuantil de una función de densidad de probabilidades que se genera suponiendo la hipótesis nula cierta. Se utiliza un cierto nivel de significancia, típicamente 0,05, pero una cierta cantidad de grados de libertad, que tampoco voy a explicar aquí. Y si ese valor de ese estadístico fuera más extremo que el cuantil de esa distribución de probabilidades, se rechaza la hipótesis nula y provisoriamente y entre comillas, se acepta la hipótesis alternativa. Este es el algoritmo del test de hipótesis que utilizamos los científicos frecuentemente. Este procedimiento es una síntesis infortunada hecha tras una gran disputa conceptual y de egos entre dos partes, Ronald Fisher por un lado y Neyman y Pearson por el otro. Entonces, este ritual o algoritmo de este test de hipótesis es una especie de Frankenstein que tiene componentes de estos dos grupos de personas que jamás se pusieron de acuerdo. Entonces, los principales tópicos en disputa eran los siguientes, para que tengan una idea. Fisher proponía utilizar una sola hipótesis estadística, determinar la significancia estadística exacta, cambiar el nivel de significancia según el problema y solamente, y hay una sola frase en todos sus escritos, utilizar 0,05 cuando existe una ausencia de background o de información sobre el problema. Para todos los otros habría que cambiar el nivel de significancia. Bueno, Neyman y Pearson propusieron no fijar una hipótesis, sino fijar dos hipótesis específicas. Por ejemplo, la probabilidad de cara 0,51 para la hipótesis nula y la probabilidad de cara obtener 0,58 para la hipótesis alternativa. Entonces no había una sola región de rechazo, como lo que tenemos hoy en día, sino dos regiones de rechazo. Y esas dos regiones de rechazo estaban definidas por estas probabilidades de cometer error de tipo 1, es decir, rechazar incorrectamente la hipótesis nula, y esta probabilidad de obtener error de tipo 2, que es la probabilidad de rechazar incorrectamente la hipótesis alternativa. Y ellos proponían fijar el tamaño de muestra previamente de colectar esos datos. Y entonces utilizar dichos métodos, los métodos de paso desarrollados por Fisher, para decidir si los datos apoyaban la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Estos dos grupos de personas que debatían se decían por escrito cosas terribles. La disputa que mantuvieron y su desacuerdo no terminó sino con la muerte de Fisher 25 años más tarde. Entonces, como consecuencia de lo anterior y de dicha síntesis hecha por los libros de texto de estadística en los años 40 y 50, los test estadísticos actuales utilizan la significancia estadística como una especie de criterio de demarcación entre hipótesis o modelos que se contrastan. Entonces, nuestro p-valor es
la interpretación exacta y correcta del p-valor es la probabilidad de obtener datos como los obtenidos o datos potencialmente a obtener más extremos que los obtenidos si la hipótesis fuera cierta. Es decir, el p-valor se refiere a la probabilidad de obtener datos como los actuales o potencialmente obtener muestreando sobre la misma población si la hipótesis fuera cierta. Pero estos datos se refieren a hechos o a muestreos que nunca de hecho se realizarán. Entonces, en un artículo interesante publicado en una revista en psicología, dice que Dios ama tanto a los p-valores igual a 0,06 como aquellos que son iguales a 0,05, pero lamentablemente aquellos que tienen un nivel de significancia de 0,06 jamás son publicados, porque no son considerados dignos de atención. Entonces, la inferencia estadística basada en el paradigma de la estadística frecuentista utiliza p-valores e intervalos de confianza que se basan en comparar la evidencia con datos que podrían llegar a obtenerse si una de las hipótesis, la hipótesis nula, fuera de hecho cierta, cosa que jamás podremos llegar a verificar. Entonces, dos consecuencias de este método de análisis, hay mucho escrito sobre el tema, sugiero este artículo de Gigerenzer como muy lúcido, es que la hipótesis de interés científico, que es la hipótesis alternativa, no es parte del análisis. Lo único que es parte del análisis es la hipótesis nula, que funciona como una especie de espantapájaro que queremos derribar a partir de la evidencia y de la información contenida en los datos. Entonces, el test estadístico que se realiza no provee por demás ninguna indicación si los datos confirman o no confirman esta hipótesis como cierta. Nos permiten rechazar la hipótesis nula, pero jamás decir que la hipótesis nula es cierta. Entonces, lo que nos da la estadística frecuentista es la probabilidad de obtener datos como los actuales o datos más extremos que podríamos llegar a obtener si la hipótesis nula fuera cierta. Y lo que nos da la estadística frecuentista es la probabilidad nos permite calcular la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, es decir, hacer una afirmación sobre el valor de los parámetros contenidos en la hipótesis nula, dado los datos. Eso es lo que nos da la estadística bayesiana y entonces funcionamos actualmente con el mundo al revés. La estadística frecuentista no nos permite, a partir de los datos, rechazar una hipótesis, cosa que sí nos permite hacer la estadística bayesiana. Entonces, en la estadística frecuentista, la pregunta que realmente se hace es cómo datos actuales, los datos ya colectados, o como datos potenciales, podrían permitir discernir las hipótesis, es decir, en este caso, rechazar la hipótesis nula un conjunto muy grande de veces. La perspectiva bayesiana, la pregunta que se hace es cómo los datos actuales, los únicos que se tienen y que se tendrán hasta colectar datos nuevos, permiten alterar la visión previa del problema que está enmarcada en las distribuciones previas de probabilidad. Entonces, existen importantes diferencias conceptuales y de métodos de la estadística bayesiana dependiendo que están basados en esas visiones diferentes de probabilidad que tiene cada uno de los métodos y en el uso de la información previa. Entonces, si bien la mayor parte de los cursos que toman los científicos están encuadrados en el paradigma frecuentista, me parece hoy, a estas alturas del siglo XXI, muy importante que todo el mundo conozca las diferencias y que conozca y contraste las diferencias fundamentales entre la estadística frecuentista y bayesiana. Entonces, en la siguiente diapositiva hay una gran tabla y voy a contrastar estos dos para diferentes aspectos los dos marcos teóricos frecuentistas y bayesianos. Decía, en la estadística frecuentista la probabilidad, lo que subyace es la frecuencia relativa de un evento o de un conjunto de observaciones que son parte de un conjunto potencialmente infinito de datos potenciales a colectar. La muestra es simplemente una realización aleatoria de un conjunto de muestras potenciales que se podrían obtener si se remuestreara la misma población. En la estadística bayesiana, la probabilidad refleja nuestra plausibilidad personal sobre posibles valores de los parámetros. La información previa no es utilizada en la estadística frecuentista, existe la posibilidad de incorporar la discreción del usuario en análisis posteriores. La información previa es parte absolutamente esencial del análisis en estadística bayesiana. De hecho, la estadística bayesiana es un update progresivo de la información
de la información reflejada en la distribución previa a partir de datos que se van acumulando. Los parámetros en la estadística frecuentista son valores que son desconocidos y no conocibles, pero que son estimables a partir de estimadores óptimos desarrollados por Fisher y por otros. Los parámetros en la estadística bayesiana son valores desconocidos. Y como todo valor desconocido en la estadística bayesiana, nosotros reflejamos la incertidumbre en la estadística bayesiana como una distribución de probabilidad, como una distribución previa antes de obtener los datos y como una distribución posterior una vez que esta distribución previa es modificada por la verosimilitud para generar nuestra distribución posterior. Pero los parámetros de la probabilidad en la estadística bayesiana tienen asociados distribuciones de probabilidades. Los datos disponibles, decía, son una realización particular de muchos posibles en la estadística frecuentista, y los datos en la estadística bayesiana están fijos, ya fueron obtenidos. No se obtendrán más a menos que se haga un segundo muestreo, que no es obligatorio y que no es ni siquiera imaginado. Es la evidencia, entonces, los datos en la estadística bayesiana, la evidencia que modifica nuestro conocimiento previo sobre un problema para obtener la distribución posterior. El objetivo de la inferencia en la estadística frecuentista es tener números. Esos números son los estimados, los valores estimados muestreales que se obtienen por máximo de verosimilitud y los errores estándar de esos estimados que estiman los parámetros de los modelos. Eso se obtiene en estadística frecuentista. El objetivo de la inferencia en estadística bayesiana es una distribución de probabilidad, de todos los valores del modelo estadístico. Esa distribución posterior refleja nuestro grado de conocimiento sobre los valores que podrían tener los parámetros de un modelo. Esa distribución posterior se obtiene utilizando algoritmos numéricos, como por ejemplo el algoritmo de cadenas de Markov-Monte Carlo. La inferencia, entonces, en estadística frecuentista compara los estimados con una distribución muestral potencial, y la inferencia estadística en estadística bayesiana se refiere estrictamente a los datos actuales, no a datos potenciales. La evaluación de la incertidumbre se realiza como una distribución de frecuencias, es la distribución muestreal, sobre réplicas potenciales, pero la inferencia se realiza solo a función de los sets de datos, y la inferencia en estadística bayesiana se utiliza a partir de la distribución de probabilidades posterior obtenidos a partir del teorema o la regla de Bayes. El énfasis en la estadística frecuentista es la probabilidad de obtener datos como los obtenidos o más extremos si la hipótesis nula fuera cierta, y la inferencia en estadística bayesiana se refiere a los valores plausibles de los parámetros dados los datos que ya fueron obtenidos. En estadística frecuentista jamás podemos afirmar nada sobre si una hipótesis es verdaderamente cierta, mientras que en la estadística bayesiana es perfectamente posible decir que la probabilidad de asociar probabilidades a cada uno de los valores plausibles que podría obtener el parámetro sobre el cual estamos haciendo nuestras hipótesis. La verosimilitud es un aspecto central y único en la estadística frecuentista. Es el método a través del cual se obtienen estimados muestrales de los parámetros, y la verosimilitud es un aspecto esencial en la estadística bayesiana, pero no es el único. Es la forma a través de la cual los datos entran en la regla de Bayes y modifican las distribuciones previas para obtener la distribución posterior. Los indicadores de precisión son diferentes en ambos marcos teóricos: los intervalos de confianza por un lado y los intervalos de credibilidad por el otro. No voy a discutir la interpretación de ambos en este video. Entonces, hay en los últimos 30 o 40 años una innegable popularidad creciente de los métodos bayesianos. Eso se debe a la existencia de disponibilidad de software, no importan los nombres aquí, que permiten obtener las distribuciones posteriores de los parámetros empleando diferentes algoritmos: el algoritmo de cadenas de Markov-Monte Carlo, el algoritmo de cadenas de Markov-Hamiltoniano, los métodos bayesianos aproximados y muchos otros. Estos métodos bayesianos tienen innegables ventajas. Primero, diferentes fuentes de variación. Toda fuente de variación en estadística bayesiana se implementa asociando a dicha incertidumbre una distribución de probabilidades.
en la estadística bayesiana hay una interpretación completamente intuitiva de los intervalos de credibilidad. Los intervalos de credibilidad se asocian a la afirmación de poder decir que entre la probabilidad de obtener caras, hay una probabilidad, por ejemplo, de 0,95 de obtener caras que va de valores entre 0,5 y 0,84, si así fuera el caso. En estadística bayesiana, por razones que no voy a explicar, no sufren de los problemas de correcciones de tipo Bonferroni que plagan a la estadística frecuentista y utilizan métodos para modelar en forma muy simple y muy coherente los datos faltantes. Son simplemente un parámetro más a estimar al cual asociamos una función de distribución de probabilidades. Hay, sin embargo, inconvenientes para la aplicación de la estadística frecuentista. El primero es que requiere un grado de conocimiento generalmente mayor sobre los métodos estadísticos, requiere conocer un mínimo de programación. Ese mínimo de programación ha sido francamente minimizado con la existencia de software disponible, asociados también a R, que permiten hacer simulaciones. Esas simulaciones a veces son complejas y hay siempre que discutir y evaluar la sensibilidad de los resultados a diferentes distribuciones previas empleadas. Este es el método siempre discutible de la estadística bayesiana. Entonces, la mayor parte de los cursos de estadística que toman los científicos han sido enmarcados en la visión frecuentista y raramente, al menos fue mi caso, se mencionaba la existencia de la otra visión. Cuando se emplean a los mismos datos métodos frecuentistas y métodos bayesianos, casi siempre, pero no siempre, convergen a los mismos resultados. Sin embargo, hay muchos problemas, una cantidad creciente de problemas muy interesantes que los científicos formulan que solo tienen solución empleando métodos bayesianos de estimación. Entonces, los métodos, por último, los métodos frecuentistas y bayesianos, decía, tienen un componente común, que es el método de máximo de verosimilitud, que voy a detallar en otros videos, y este método de máxima verosimilitud es además un componente de la IC y de la selección de modelos, para el cual destino un video separado también. Entonces, en este video, para culminar, se habló de la dualidad existente en la estadística, de marcos teóricos existentes en la estadística actual, que para trazarlo tuvimos que hablar de la historia de la probabilidad de la estadística en 4 o 5 diapositivas y recontarnos o reflexionar sobre los métodos estadísticos frecuentistas y discutir sobre las diferencias que existen entre los métodos frecuentistas y bayesianos en el día de hoy. Espero que este video haya sido de interés y de utilidad. Gracias.